Sabor a viernes y nos trasladamos hacia la ciudad de Buenos Aires porque ya la tenemos a la periodista El Destape, Lula González, para dialogar justamente de la marcha multitudinaria que se vivió en el día de ayer en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lula? Buenos días, bienvenida a Minuto a Minuto. Carla Alfonso te saluda. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días también para toda la audiencia. Pero vos arrancando con todas las pilas, ayer fue un día que lo charlábamos justamente, arrancó a las 6 de la mañana, que tuviste una jornada larguísima, estuviste presente justamente en todo lo que fue el desplazamiento de personas que llegaban hacia Plaza de Mayo. Contanos un poquito cómo fue el panorama que se vivió ayer. Sí, la verdad que fue estos días, desde el martes pasado, desde el martes 11, cuando se ratificó la condena por parte de la Corte de Justicia, creo que no descansamos nunca. Hay más uno que está como cronista en la calle, donde se vivió todo el acontecimiento, tal vez más allá de todo lo que es el tablero político, viste, el movimiento y todo. Fueron días súper intensísimos. Ayer, cuando ya se había confirmado la prisión domiciliaria y también era el día de la marcha, ¿no? Que no sabía bien qué se esperaba. En principio Comodoro Pi, después Plaza de Mayo. Estuve desde las 6 de la mañana en la casa de San José 1111 en Constitución, y de ahí muchas personas de muchas provincias. Vi, por ejemplo, a la intendenta de Humahuaca, creo que también se sacó una foto con Aníbal Fernández. Uh-huh. También estaba mucha gente de Salta, de Rosario. Gente que venía organizada por participación política, y tal vez los más cercanos, como un Rosario o algo, venían más autoconvocados tal vez, ¿no? Porque también son viajes largos, obviamente. Uh-huh. Desde temprano, bueno, la concentración fue masiva en la casa de la expresidenta en el barrio de Constitución. Sí. Y después ya lo que fue la marcha en la Avenida de Mayo fue impresionante. La verdad que muchísimos sindicatos. A mí me tocó estar in situ en la Plaza de Mayo haciendo los móviles, y de rato era tanto la gente que no se podía transmitir porque no había señal. Era un día encima era auspicioso, ¿no? Porque era un día con mucho sol, hubo 15 grados, acá veníamos de varios días con mucho frío, todavía con frío, pero con lloviznas y todo, así que era un día, algunos decían, ay, encima es un día peronista, ¿no? Pero no solamente eso, tal vez lo que fue de novedad, al menos para mí, que lo destaco, fue la participación de los sectores de la izquierda, ¿no? Que estaba Miriam Bregman, estaba también Vanina Biasi, Eduardo Beliboni, entre otros legisladores de izquierda que participaron de esta marcha en contra de la proscripción, a pesar de las diferencias políticas que tenían. Y lo vinieron haciendo desde la primera instancia, ¿no? Porque sí, fueron recibidos también en Constitución por la expresidenta. El lugar no hubo incidentes mayores. La verdad que yo no sé cuál será o cómo decantará o si se podrá capitalizar esto, ¿no? Pero me hizo recordar mucho a la marcha del 1 de febrero, la marcha antifascista. Mucha gente, obviamente teñida por el color político del Partido Justicialista, la otra no lo era tanto así. Uh-huh. Pero en cantidad de gente que siempre cada medio toma su método y todo. En este caso, a mí desde la organización me dijeron que eran aproximadamente 50.000, pero bueno, La Nación y otros informan que fue otra cifra, ¿no? Lula, sí. ¿Qué tal? Hugo Krasnogorda te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Justamente de ese tema, ¿qué haces? De ese tema, justamente estábamos hablando con Carla, sí, porque nos parecía obviamente ridículo y hasta una falta de respeto al sentido común que desde la policía se hable de 50.000 y desde los organizadores se llega a hablar de 1.000.000. Obviamente ambos están mintiendo. La pregunta es, vos que estuviste en el lugar, ¿qué percibiste? Es muy difícil, que yo no te voy a pedir que me digas, mira, hubo 132.000 o 245.000. Pero la pregunta es, ¿hubo la masividad que dicen los organizadores o notaste que estuvo la plaza llena hasta ahí? Sí, vos sabés que hoy hablaba con una colega de La Nación porque quería entender el método. Siempre me costó calcular la cantidad de las manifestaciones, pero
me parece que 150.000 era mucho, era exagerado el número, no creo que lo haya sido. Estando allí, yo a ojo podría decirte que tampoco podría ser entre 40.000 o 30.000. La verdad que no sé si llega a 50.000. Sí, fue muy masiva, colapsaron los celulares ahí, eso sí, y todo. Pero cuando terminó y se dispersó, la verdad que yo siempre cubro manifestaciones acá de todo tipo, las alegres, las donde reprimen y todo, y me pareció como, he visto otras manifestaciones con más masividad, la del 24 de marzo, por ejemplo, ¿no? Que es más masiva. La verdad que después se restableció todo bastante rápido, me refiero al tráfico y a todas esas cuestiones, ¿no? Que uno siempre, también es para mí un termómetro de ver cómo están o no la cantidad de personas, ¿no? Así que me parece que yo te diría, no sé, igual yo no soy buena calculando, pero entre 30.000 y 40.000, no llegó a ser 150.000 ni a palo, no llegamos a eso ni a palo. Qué bueno, que te voy a decir una cosa, le cuento a la gente, estamos hablando de una periodista del Destape. Exactamente. Todo el mundo conoce que el Destape tiene una línea editorial bastante cercana al kirchnerismo, y qué valioso escuchar un testimonio de este tipo, que de alguna manera tu impresión es bastante distinta a la de los organizadores kirchneristas que llegaron a hablar de 500.000, 1.000.000 de personas, digamos. Sí. A mí la verdad que no me parece que haya sido tanto, y también quisieron exagerar. Sí, hubo la épica peronista que de siempre, la voz esa en off que se escuchó, viste, en medio de la plaza y toda la cuestión, pero no, la cantidad no me parece ni a palos que haya sido esa. He cubierto he realizado la cobertura de otras manifestaciones, y la del 24 de marzo que fue mi referencia, y lo hablaba también con otro periodista de otro medio que para mí no tuvo tanta presencia así, si bien hubo movilización de diferentes puntos. No la comparo ni siquiera con la del 24 de marzo, la comparo con otras, y entre 30.000 y 40.000 me parece que podría ser el número, para ser totalmente honesta, ¿no? Bien, Lula, yo te llevo días atrás, bien lo decías y hacías referencia ahí, estuviste presente, ¿no?, en el barrio Constitución desde el primer momento. Preguntarte cómo es el termómetro también, porque mucho se habla, ¿no? Las dos caras de la misma moneda, tanto aquellos vecinos que están y salen a los balcones y que están acompañando de alguna u otra manera, aquellos incluso comerciantes que hablan de que se incrementó la venta debido a la gente que se acerca justamente a acompañar a Cristina y esperar que salga al balcón, pero también se habla de malestar. Preguntarte a vos que estás llevando adelante cronológicamente, lo podemos decir de alguna u otra manera, el acompañamiento ahí en el barrio Constitución, teniendo presente tu mirada, ¿no?, y que estás en las calles. ¿Cómo es el clima que se vive ahí? Mira, a mí me tocó hacer la cobertura en Recoleta también, cuando justo toda esta situación de la sentencia de vialidad, y se hacían estas tertulias peronistas en Recoleta, y también ahora en Constitución. Sí, Constitución, para los que no lo conocen, es un barrio que no es residencial como Recoleta, que está marcado mucho por todo el tema de narcotráfico y prostitución. Entonces, es un barrio que no tiene la misma fama, ¿no? Que vos, Hugo, que conocés, ayúdame con esto, pero no tiene la misma fama. Para nada, ir a Constitución. Es un barrio de clase media-baja. Claro, clase media-baja. Sí, es que tiene obviamente su arquitectura de principios de siglos, que es muy hermosa, pero sabemos que cuando hubo una crisis de salud, mucha de la gente que vivía en esa zona se trasladó, la oligarquía a principios de 1900 se trasladó a Barrio Norte, ¿no? Estaba leyendo todo y me parece un barrio fascinante también. Bueno, yo hablé con varios vecinos, encontré a 2 o 3 señoras que sí estaban molestas, y la verdad que es difícil, porque yo creo que el traslado del colectivo y todas esas cuestiones para el laburante sí se complicaban, pero no había la misma resistencia que tal vez había en Recoleta, ¿no? Es más, yo, mira, de paso te chiveo, hice una nota de un señor que es vecino de Cristina, literalmente vive en el edificio de al lado,
y él creó un Instagram que se llama Vecino de Cristina. Después vi que también Jairo Stracha lo entrevistó, y la verdad que él iba contando el día a día y me decía, bueno, la verdad que yo, porque me puedo movilizar, porque no tengo problemas, voy al supermercado, vuelvo con olor a campamento, porque es verdad, yo también toda mi ropa tiene olor a choripán ahora, porque estaban todos apostados ahí imagínate en la cuadra de tu barrio que pongan miles y miles de parrillitas para hacer choripán, ¿no? Entonces, la verdad que estar ahí 6, 7 horas, terminás con olor a choripán, y vivir ahí, imagínate. Pero él me decía, bueno, más allá de eso, siento que estoy viviendo un momento histórico. Muchos vecinos también aprovecharon la vuelta y le cobraban, no sé, el baño a los militantes, o también daban el agua para el mate, otros te la vendían, así que sí es cierto lo que contaba, por ejemplo, este vecino, es que, por ejemplo, hay una cochera muy cerca y también los medios la utilizaron para apostarse ahí, para guardar los autos. Yo hablé con una kiosquera de ahí también y me dijo que sí, y muchos de la gente de los choripanes contrata gente de ahí, había incluso gente de la calle que son subcontratados porque a mí el tema de las parrillas me fascina y todo eso. Entonces le preguntaba cómo era y bueno, me contaban todo esto, que había como un movimiento. Y lo que me decía este vecino es, por ejemplo, al no ser una zona residencial, hacer una zona tal vez un poco más oscura, no había tanta presencia, por ejemplo, del tránsito, y en esta oportunidad lo había. Tenías que bancarte el olor a choripán, sí, pero bueno, tenías también el barrendero que antes no iba, así que tenían sus pros y sus contras, Lula, ¿no? Pero, por ejemplo, sí. Te consulto de esto para irnos de tema porque lo estabas tocando recién. Lo que uno ve por la tele, en la casa de Cristina, ¿no? Ahí en Constitución, en los momentos donde más gente hay, ves toda la cuadra, o más, o un poquito más, llena, ¿bien? Obviamente es imposible que circule una moto, un colectivo, una ambulancia, un auto en esa cuadra. ¿Cómo hacen los vecinos de ese lugar? Primero, con el colectivo, si es que pasa. Segundo, si tienen un auto en esa misma cuadra para sacarlo o para entrarlo. ¿El tránsito está permanentemente cortado en esa cuadra? Depende las horas. Justo tocaron también los días feriados, entonces, bueno, este movimiento tal vez no fue tan intenso. Sí, por ejemplo, en un día hábil, el martes, yo pensaba que iba a ser tal vez más tranquilo, pero sí, había como un recambio de gente, ¿no? De la gente que iba a bancar. Por ejemplo, la gente que iba a la mañana eran señoras grandes, gente con un bebé, todavía pasaba por ahí el 128, tengo entendido que pasa por ahí, pasaba mientras se apostaban en las parrillas y también pegaban carteles y todo, y los medios se ponían arriba del balcón sobre San José. Pero después por la tarde ya incluso hubo hasta una asamblea feminista en ese lugar. A la tarde era imposible que el colectivo pase, y al día siguiente, previo, cuando ya se confirmó el arresto domiciliario, hubo un encuentro de cultura, hubo gente bailando, así que ya en ese momento los únicos que tal vez se vieron beneficiados fueron los negocios de la zona, pero andá a sacar un auto de ahí, no, era casi imposible. Y además hay como una suerte de pasaje al costado por Humberto Primo, donde están las facultades sociales, así que también no había mucho lugar para poner los autos, pero sí los que los querían sacar no lo iban a poder hacer. No, me parece que no lo hicieron mucho estos días. Me imagino. Bien, nosotros... ¿Sabes qué? Mira, te agrego una cosita chiquita, perdón. Me contaba el vecino de Cristina, porque yo lo conocí en persona y después lo llamé por teléfono, y él, para hablar conmigo y para hacer una nota, tuvo que correrse 2 cuadras porque no podía hablar, estando en su casa. Así que imagínate lo que habrá sido eso. Por el ruido no podía hablar, ¿no? Claro, por el ruido, porque hay permanente batucada, es como tener una hinchada, como tener la hinchada del lobo jujeño afuera de tu casa. Totalmente. Desde las 9 de la mañana, chicos, imagínense también. Qué aguante, ¿no? Para los de la batucada, para estar constantemente con los murgueros, los bombos y los redoblantes. Sí, unos buenos pulmones esos muchachos, la verdad que sí, había vecinas que estaban maravilladas también, que nos prestaban los balcones, había vecinas que sí pusieron... O sea, para contarte todo, ¿viste? Porque estaba el vecino que no puede sacar el auto, pero estaba la señora que en su vida vio que una presidenta esté en su cuadra y, bueno, puso banderas, les prestó a Julia Mengolini el balcón. A nosotros también, yo en un momento me fui a un balcón para ver si veíamos algo y la verdad que no vimos nada, pero bueno, había doñas que estaban muy chochas de que pase eso en su cuadra, ¿no?
Bueno, justamente esto, ¿no? Que lo dijo en algún momento algún medio el vecino de Cristina, porque ya lo tenemos identificado así como el vecino de Cristina, que es un acontecimiento que nuestros nietos lo van a estudiar en el cuaderno y está en la esquina de la casa, con personas que llegan con agradecimiento, con palabras, con carteles, niños que llegaron incluso a cantar el himno acompañados justamente de instrumentos, ¿no? Esto también se ve, y preguntarte dentro de los carteles que van colgando, se cuentan historias, ¿qué es lo que se ve? Porque también es una postal que recorre todas las redes sociales y los medios de comunicación. Sí, eso la verdad que es muy genuino por lo que se puede ver, ¿no? Se veía cartelitos de gente, y cuando yo le preguntaba qué significaba Cristina también para ellos, intentando también hacer el ejercicio siempre periodístico, ¿no? De entender también ese fenómeno que se estaba dando, como me ha tocado estar en otros lados, y todos me contaban una historia personal, ¿no? Y sobre todo las señoras grandes que estaban ahí contaban, bueno, gracias a las otras políticas me pude jubilar, o también muchos agradeciendo todo lo que fue la época del matrimonio igualitario. La verdad que era genuino eso. Y el sábado, cuando desplegó por ahí la policía de la ciudad con también gente de seguridad urbana, ¿no? Del gobierno Jorge Macri, también desplegaron los cartelitos, y eso me decía el vecino, como todos los cartelitos eran genuinos y eran pintaditos a mano, no sé, había uno que decía, me acuerdo algunos porque decían Neuquén con Cristina, ¿viste? Eran inofensivos. Bueno, había de vez en cuando uno que insultando a alguno, ¿viste? Pero más eran los de agradecimiento. Sí, muy genuinos se los veía. Bien, bien. Lula, nosotros te agradecemos un montón por darnos unos minutos de tu tiempo para el Tribuno de Jujuy y para FM Sol. No sé si quedó algo más en el tintero que quieras agregar, pero nosotros valoramos un montón esta mirada de quien está recorriendo justamente las calles y que nos puede también traer otra perspectiva, ya no el recorte que circula en redes sociales, ya no la redacción que podemos ver, que no desprestigiamos absolutamente, sino que entendemos que es la mirada de la persona que está caminando, que se encuentra con las personas de todas las edades, y que también es una forma de acercarnos lo que está pasando, y que, como bien lo dicen los vecinos, ¿no? Un acontecimiento que después lo van a estudiar nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, la verdad que siempre en los barrios donde va un líder político me imagino que deben pasar estas cosas. Cuando fue en Recoleta también fue súper interesante ver el termómetro, ¿no? Y en este caso en Constitución, que yo también aprendí muchísimo, porque al estar más en el centro, en las manifestaciones que siempre se realizan, estar en el barrio tanto tiempo, conocer a la gente y todo, fue un aprendizaje, así que seguramente vamos a ver qué ocurre por acá. Los desafíos políticos serán para análisis por otro día, pero como experiencia siempre charlar con la gente, estar horas ahí y todo, siempre es riquísimo, así que muchas gracias por consultarme. Te agradecemos mucho, Lula, por esta comunicación. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo gigante, un beso. Nos vemos, chao, chao. Ahí dialogábamos con Lula González, periodista del Destape, que está justamente presente en todo lo que va pasando dentro de la agenda que nosotros la repasamos, pero queríamos tener la mirada, ¿no? De quién está desde el primer momento, desde que empezaron a aglutinarse las personas, que bien lo decía ella como cronista de exteriores, hace coberturas de distintas manifestaciones, expresiones en las calles, y también es una mirada y un sondeo en comparación con otras marchas multitudinales y con otras conglomeraciones de gente que se dieron, como en el escenario de Buenos Aires. Mirá, me parece un testimonio